Muchas gracias a todos por esta invitación y por este privilegio que me han concedido el poder compartir con todos ustedes en esta noche la palabra de Dios. Y vamos a meditar en un capítulo que se encuentra en el libro de Josué, casi al final del libro. Vamos a leer el capítulo 23 del libro de Josué. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y le dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellos, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo,
por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Hasta aquí nomás por ahora en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer más adelante e incorporar otros versículos complementarios. Si tuviéramos que ponerle un título a lo que vamos a compartir ahora y lo que compartiremos mañana por la noche, si Dios así lo permite y el Señor Jesucristo no viene antes a buscarnos. Si tuviéramos que encerrar con un breve título lo que vamos a compartir ahora, a continuación, sería la despedida. Aquí vemos un anciano con autoridad espiritual, un siervo fiel, fue un ejemplo inspirador para todos sus hermanos. Es el epílogo, el cierre de una vida ejemplar. Por eso, como primer punto, pondríamos la preparación de la despedida. Son los consejos finales de alguien que sabe que le queda muy poco tiempo de vida. El anciano de pie, con mente clara y con voz firme y con autoridad, como decíamos recién. Y él hace una gran convocatoria para toda la nación. Es el discurso de despedida. Y todos estaban expectantes para escuchar las últimas palabras de este anciano. Un breve mensaje con proyección a tener un buen futuro. En el versículo 3 que hemos leído recién, encontramos la evidente realidad de la presencia de Dios durante todos los años transcurridos desde que Moisés se hizo cargo del pueblo y de la misión que era transportarlos y llevarlos hasta la tierra prometida y separar las tierras que Dios iba a dar por heredad a cada una de las tribus. Por eso nos encontramos aquí
con el secreto del éxito de este siervo de Dios, como fue con Moisés. La evidente realidad de la presencia de Dios durante todos los años transcurridos. Da gloria a Dios con exclusividad. Gustaban de la victoria porque Dios había peleado por ellos. No era un esfuerzo de ellos la victoria, sino que Dios la había logrado para todo el pueblo. Ellos tuvieron solamente que seguir estrictamente las instrucciones. Eran todos los que pertenecían al pueblo de Israel, eran tan solo instrumentos en las manos de Dios. Y siguiendo en los versículos 4 y 5, nos encontramos, como cantamos hace un ratito, acerca de la fidelidad de Dios a su palabra, que fue permanente, continua. Cada tribu de Israel tuvo la heredad en que habitar. A ninguno le faltó tierra. Todos tuvieron la porción de la heredad que Dios les había prometido. Y Dios completaría su obra desalojando a los enemigos que aún quedaban. Y en el versículo 5 se afirma que Dios siempre cumple con sus promesas. Dios no miente, su palabra es fiel y verdadera. Y cuando estamos hablando de la fidelidad de Dios, estamos hablando que Dios es fiel a su palabra. Dios no es fiel a mis caprichos, a mis antojos, a mis humanos deseos, sino a todo aquello que armoniza con la voluntad de Dios. Por eso Dios nunca será cómplice de nuestras malas decisiones o de nuestros humanos proyectos. Dios siempre es fiel a su palabra y su palabra es toda confianza. Por eso el apóstol Pablo podía decir que la fe verdadera, la fe auténtica, la fe que agrada y honra a Dios, viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Allí está la bendición, en nuestra actitud personal hacia su palabra. Y desde el versículo 6 hasta el versículo 8 encontramos la reiteración de la clave del éxito para todos ellos. Es el mismo consejo que recibiera Josué de su maestro, de su líder, Moisés, en su momento. Y vamos a hacer una marquita acá a este capítulo, porque después volveremos para compartir algunos versículos, primeramente en el libro de Deuteronomio, el capítulo 31, el versículo 7. Prácticamente lo que Moisés hizo con Josué es lo mismo que ahora Josué está haciendo para con su pueblo. Y en Deuteronomio capítulo 31, versículos 7 y 8, dice así: y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel:
esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Eso es lo que había sucedido con Josué al final de su vida. Y dice en el versículo 8, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Humanamente hablando, había circunstancias en determinados momentos en que Israel tuvo que pelear con naciones más poderosas, más numerosas, mejor equipadas, más grandes, pero todos fueron triunfos para el pueblo de Dios. ¿Pero por qué es esto? Es lo que dice Josué 2 veces en el capítulo que leímos recién, que Dios peleaba por ellos. Dios estaba en medio de su pueblo y que Dios no faltó a ninguna de las palabras que Dios había dicho. Qué hermoso es confiar en Dios y ver cómo a través del tiempo, si nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios, así veremos a través del trayecto de nuestra vida cómo el Señor ha ido cumpliendo con cada una de todas sus promesas. Y las que no cumplió todavía se van a cumplir. Si están en la palabra, si tienen el aval de las Sagradas Escrituras, Dios siempre cumple con lo que promete. Y esa es la garantía de nuestra fe. Y esta es la satisfacción que nosotros tenemos. Vamos al versículo 23. Estamos en Deuteronomio, el capítulo 31, y ahora vamos a leer el versículo 23. Y en este versículo dice así, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré. Y otra vez subraya, como para que él tenga paz y tranquilidad en su alma. Y le dice con pocas palabras que son tranquilizantes y que nos hacen disfrutar de su paz. Dice, y yo estaré contigo. Es la misma promesa que el Señor nos dejó en el Evangelio según San Mateo, en el último capítulo, cuando ya Mateo está por terminar el Evangelio, pone palabras del Señor Jesucristo que dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros somos fieles a la palabra de Dios, si nosotros confiamos en nuestro Señor de todo corazón, si nuestra vida es una vida cristocéntrica, podemos tener la certeza y la total convicción que el Señor estará con nosotros no de vez en cuando, sino, dice, todos los días. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, disfrutando de la compañía y de la presencia de nuestro Dios todos los días.
Hay otro hermoso versículo que se encuentra acá en Deuteronomio, el capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34, el versículo 9. El último libro de Deuteronomio, el versículo 9, y dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Es bueno que subrayemos y remarquemos esta realidad en la vida de Josué, que era un hombre revestido y lleno del Espíritu Santo. Dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, había sido ungido, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Qué hermoso es ver y analizar la vida de Josué siendo un muchacho. Siempre estaba al lado o muy cerca de su maestro Moisés, observando todas las cosas, escuchando todo el consejo de parte de Dios. Un joven que desde muy joven aprendió a transitar por el sendero de la obediencia y de la fidelidad a la palabra de Dios. Qué maravilloso es poder ver esto. Es el mismo consejo que él recibió de su maestro Moisés cuando comenzó. Puede dar fe y está compartiendo su testimonio ante todo el pueblo, que el camino infalible para experimentar una continua bendición es la obediencia a la palabra de Dios, para que a él, a su familia y a todo el pueblo le vaya bien. La obediencia requiere un esfuerzo de la voluntad y ser disciplinados en todo, gozando de íntima comunión con Dios. Se puede, vale la pena obedecer. Por el contrario, podemos decir a la inversa, que todas las derrotas surgen de la desobediencia a la palabra de Dios. Además, dentro de su breve discurso que está haciendo el ahora anciano Josué, les dice que debían permanecer en santidad, separados de amistades nocivas y de todo tipo de idolatría. Debían mantener una clara identidad como hijos de Dios. Debían permanecer fieles a Dios siempre. Dice el versículo 8 de Josué 23. Mas Jehová, vuestro Dios, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. ¿Desean que les siga yendo bien como hasta hoy? Compórtense como se han comportado hasta hoy. No se vayan de la senda. No se corran de la voluntad de Dios. Obedezcan a Dios de todo corazón.
no tomen iniciativas ni decisiones por su propia cuenta, sin consultar con Dios, ni estar seguros de que lo que están haciendo está apoyado por Dios, porque está escrito en su palabra. Y les dice algo en el versículo 9, que hemos leído hace un ratito. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. ¡Qué maravilloso! Uno de los paganos o uno de los hijos de Dios contra 1000 paganos. Ese es el cálculo que hace Dios. Esta es la matemática celestial. Uno puede vencer a 1000. Esto diríamos, humanamente esto es absurdo. No entra en un razonamiento humano que uno pueda ganarle a 1000. Pero esto es lo que está diciendo Dios en su palabra. Y no son palabras grandilocuentes para tratar de convencer a un pueblo pusilánime. No, no, no. Son expresiones verdaderas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está marcando la diferencia. Una persona llena del Espíritu Santo es invencible, porque Dios es el que está obrando a través de esa persona. La persona es simplemente el instrumento por el cual Dios se manifiesta. No importa quién ni cuántos sean nuestros adversarios. Esta fue la misma experiencia que gustó el rey David cuando peleó o luchó contra el gigante Goliat, o en cada una de las luchas o guerras que tuvo en contra de los filisteos, etc. Él podía decir, David, y nosotros también con toda convicción, lo que leemos o hemos leído tantas veces en el Salmo 27:1, un versículo que hasta nosotros podíamos decir de memoria. El Señor es mi luz y mi salvación. Y él se hace una pregunta. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Los enemigos pueden ser muy poderosos, muy numerosos, estar muy bien equipados y armados para la guerra, ser guerreros profesionales, preparados para eso. Pero todo eso frente a un Dios omnipotente es como nada. Por eso, qué hermoso es saber que nosotros gozamos de la comunión y de la compañía con un Dios que es omnipotente. Todo el poder está en él. Es omnipresente. Puede estar en todos los lados al mismo tiempo. Y es un Dios omnisciente. Toda la sabiduría, la ciencia y el conocimiento se encuentran en él. Por eso, ya en algunas oportunidades ustedes me han escuchado decir, uno solo con Dios siempre somos mayoría. 1 contra 1000. Humanamente hablando, esto parece un absurdo. Esto parece irrealizable, pero no fue así
con la experiencia de Josué siendo ya anciano y estando por partir a la presencia de Dios. En este mismo salmo, el Salmo 27, el versículo 3, David podía decir también como experiencia personal, siendo un gran guerrero, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón, aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Pero no iba a mantener la confianza en él mismo, sino en Dios, que fue aquel quien ganó todas sus batallas por él. Él lo único que hizo es depender de Dios y obedecer a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Vamos al Nuevo Testamento y el apóstol Pablo también lo resume en un versículo que todos, me atrevo a decir que así es, de la mayoría que están enganchados en el sur en esta noche, podrían recitarlo de memoria. Si yo les dijera el domicilio, Romanos capítulo 8, el versículo 31, ¿qué afirmación hace allí el apóstol Pablo? Y él dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Conocen a alguien? ¿Quién? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo podemos resumir con una sola palabrita. Nadie. Nadie. Y cuando es nadie. Porque nosotros tenemos un Dios que es el más grande, el más poderoso, el más misericordioso, que se compadece de nuestras miserias y que podemos encontrarnos siempre acompañados por su gracia, por su misericordia, por su enorme bondad. Y también hay otro versículo que todos nosotros podemos también en esta noche decirlo de memoria. Si yo le dijera Filipenses 4:13, ¿quién vive ahí? ¿Qué párrafo bendito y maravilloso se encuentra allí? Sí, justamente ese que usted está pensando en este momento. Todo, y encerramos con un círculo rojo esa palabra, todo. ¿Todo qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son algunas cosas. Todo. Y todo es simplemente todo. Incluyamos allí todas aquellas cosas que a nosotros nos parecen imposibles de cumplir. Mire, si esto está dentro de la voluntad de Dios y forma parte de su palabra y tiene como base la Biblia, no le quepa la menor duda que Dios lo va a cumplir. No sabemos cuándo, dónde, de qué manera, pero Dios lo va a hacer. Porque su palabra está empeñada y esto es lo que a nosotros nos debe interesar. En el versículo 11 de Josué 23 nos encontramos con este párrafo que nos conviene reiterar a continuación. Dice, reitero, Josué 23:11, guardad pues con diligencia
vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Aquí nos encontramos con que la diligencia en la obediencia es evidencia de verdadero amor por Dios. Repasamos este pensamiento para que nos quede grabado. La diligencia en la obediencia es evidencia de amor por Dios. Una disposición gozosa de hacer la voluntad de Dios sin demora. En la vida de todo vencedor, Dios debe ser siempre nuestra máxima prioridad. Ahora, la obediencia para alguien que es temeroso de Dios y tiene a Dios como su prioridad máxima, la obediencia no será algo pesado, algo duro, algo molesto, algo que quizás quisiéramos dejar o abandonar. La obediencia será su deleite, jamás una carga molesta. Fue el Señor Jesucristo quien hablando acerca de la vid verdadera, en Juan capítulo 15, el versículo 10, dice así: guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuál es la única forma en que nosotros podamos permanecer en el amor de Dios? Para que haya continuidad, para que haya perseverancia. ¿Cuál es la clave? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Dijo el Señor Jesucristo, y seguramente este es un texto que usted en este momento tiene en su corazón. Dijo el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto solo es posible andando en el Espíritu Santo. Esto es algo que ustedes me han escuchado decir reiteradamente. ¿Es esto lo que vivió y experimentó el anciano Josué durante su tiempo de guerra y de luchas para vencer a esas 7 naciones más poderosas que el pueblo de Dios, humanamente hablando? ¿Por qué Josué puede terminar su vida teniendo este testimonio y siendo un siervo ejemplar a través de las generaciones para todo el pueblo de Dios? Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es el espíritu de sujeción y obediencia a las sagradas Escrituras. Nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Roma, capítulo 8, versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y nadie puede seguir el ejemplo de Josué si no tiene al Espíritu Santo. Si hay alguna persona que no nos está escuchando y no tiene viviendo en usted, no ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, es una persona que tiene su corazón vacío. Es una persona que está condenada por sus pecados y así como está
va rumbo a una eterna condenación. Pero si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos la obra que hizo el Señor Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, y creemos que su sangre nos puede limpiar de todos nuestros pecados y le aceptamos como nuestro Salvador y Señor, el Espíritu de Cristo va a venir a morar a nuestras vidas y a partir de allí sí que podremos vivir una vida que agrade a Dios y que honre a Dios y que le dé gloria a Dios, como aquí lo está haciendo el anciano Josué con todos sus años, pero con firmeza y con toda convicción. Él está hablando y respaldando sus palabras con su ejemplo. Él puede hablar porque todo lo que está diciendo fue su real experiencia durante toda su vida. Y en Romanos 8:14 leemos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados a toda verdad es para permanecer en victoria y para retener la bendición de Dios con todos nosotros. En los versículos 12 y 13 que hemos leído, vamos resumiendo porque ya se nos está yendo el tiempo, de Josué 23, versículos 12 y 13. Dios quiere siempre en su pueblo matrimonios santos, sin mezclas, que no vayamos a buscar compañera o compañeros en el pueblo pagano, en las naciones paganas, o sea, entre los inconversos. No seamos como algunos que dicen, mire, es una persona tan buena, es una chica tan buena, tan noble, que lo único que le falta es convertirse. Bueno, justamente lo que le está faltando es lo más importante. O una chica puede decirlo de un muchacho, como a lo mejor en la iglesia no hay algún muchacho que me agrade, hay uno que es extraordinario, tiene un carácter, es tan dulce, es tan bueno. Y otra vez volvemos al mismo argumento. Lo único que le falta es tener al Señor. Bueno, justamente le falta lo más importante. Y Josué le está advirtiendo a todo el pueblo presente, no se mezclen, no construyan matrimonios mixtos, que ambos puedan ser del pueblo de Dios. Una forma positiva para evitar la idolatría y mantener una clara identidad como pueblo de Dios. Dios quiere un pueblo santo partiendo de matrimonios y familias santas, porque el pueblo de Dios se conforma y se compone de matrimonios y de familias. Por lo tanto, Dios exige santidad para los matrimonios que forman parte de su pueblo, para que la bendición de Dios sea en toda la congregación. Es lo que Dios espera de nosotros. Y terminamos con esta palabra que reiteramos. Dios es siempre fiel a su palabra. Dios jamás se contradice. Dios no miente. Las sagradas escrituras son todas confiables. Y si hay alguien que nos está escuchando y no tiene su corazón lleno del Espíritu Santo,
yo le invito a que en esta hora haga la más importante decisión de su vida. Con sus palabras, en su interior, pídale perdón al Señor Jesús por todos y cada uno de sus pecados. Y ponga su fe y su confianza en Cristo, que murió por usted y derramó su sangre preciosa en la cruz para limpiarlo de todos sus pecados. Y este Cristo que murió en la cruz, que fue crucificado, que fue sepultado, al tercer día resucitó. Venció a la muerte, venció al pecado y venció a Satanás y a todos los demonios juntos. Y hoy le ofrece una eterna salvación y todo el poder que usted necesita para ser en su vida parte de un pueblo vencedor, el pueblo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra a cada corazón en esta noche.